Adoramos Jesús. Abba, papá. Buenos días, hermanos. Amén. Que Dios me los continúe bendiciendo. Amén. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en el día que ha hecho Jehová. Aleluya. Les pido por favor, inclinen sus rostros. Vamos a dar, a invitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que sea tomando control de estas palabras que voy a expresar, y que la unción del Padre, la unción del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Venimos atando y reprendiendo todo espíritu contrario al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, y clamo para que sea el Espíritu tocando las emociones, pasiones, gusto, vista, tacto y olfato de cada uno de nosotros, y que la manifestación del poder y la unción del Espíritu sea rompiendo, libertando, sanando en esta hora. Y todo esto lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien damos toda honra, toda gloria. Y toda exaltación. Hay un mover del Espíritu muy lindo, hermanos. El enemigo siempre trata de impedir que el pueblo de Dios, que nosotros, los lavados con la sangre de Cristo, no adoremos, no alabemos al Padre. Pero todo esto es una mentira de Satanás. Satanás no tiene poder, no tiene autoridad sobre la vida de los que hemos sido redimidos con esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, hermanos. Es algo tan maravilloso cuando uno puede hablar del poder de Dios, de la unción de Dios, de la misericordia de Dios, hermanos. No debemos de estar abatidos, no debemos de estar atemorizados, no debemos de aceptar ninguna influencia perversa de enfermedad que quiera venir a tu cuerpo. Tú tienes que aprender a entender que lo que tú lees en la palabra de Dios, esas son promesas que cada uno de nosotros debemos de vivirlas, aplicándolas, decretarlas, vivirlas por el poder de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ahí? Gracias, hermano. Voy a invitar, hermanos, que abramos las Biblias en Éxodo. Éxodo 15 y los versículos 22 al 26. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara,
y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto ante los ojos y dieres oído a mis mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bien, pueden siéntense, hermanos. Analizando estos versículos, hermanos, el Espíritu me daba a entender lo grande que es Dios, hermanos. Que cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo saca con una mano poderosa, demostrando que Él es el Dios de los ejércitos. Entonces este pueblo llega al punto donde se encuentran acorralados, y Moisés clama a Dios, y Dios abre el mar, y pasa el pueblo israelita por el mar en seco al otro lado. Después que termina de pasar su pueblo, Moisés levanta sus manos y vuelve, y el mar se unifica y destruye a todo el ejército de Faraón. Vemos que cuando Dios ordena que se cierren esas aguas, ese ejército queda destruido. Ese mismo símbolo de ese poder de Dios, tú y yo tenemos que entenderlo en el ámbito espiritual. Tú estás en un ministerio de guerra espiritual. Tú tienes poder, tú tienes autoridad para decretar las atmósferas y los tiempos que estamos viviendo ahora. Si tú no sabes aplicar esa palabra, si tú no sabes decretarle a esos demonios, pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé sabiduría para que tú puedas tomar esa autoridad y reprender esos espíritus que se están moviendo en estos tiempos. Los tiempos del pueblo israelita al tiempo de hoy es el mismo tiempo, con una diferencia que hoy nosotros tenemos una tecnología muy avanzada. En la época de ellos no había esta tecnología que hay hoy, pero estaba el Espíritu Santo con ellos, venía a ellos, los visitaba. Pero hoy tú y yo tenemos el Espíritu dentro de nosotros y con nosotros, hermanos. Entonces vemos aquí lo primero, cuando Dios le ordena a Moisés que comiencen a caminar por el desierto. El desierto es símbolo de sed, es símbolo de temor, es símbolo de ataque, porque en los desiertos hay víboras, en los desiertos no se ve nada agradable. Lo mismo sucede hoy en día con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el desierto que tú estás viviendo hoy? ¿Tu hogar no está funcionando bien? ¿Tus finanzas
no están funcionando bien. Tu vida espiritual no está funcionando bien. Tu vida espiritual está seca, está paupérrima. Estás pasando por ese desierto, y cuando estás pasando por ese desierto, vemos que lo que el pueblo de Israel hizo fue murmurar contra Moisés. Vamos a mirar aquí mismo en el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y levantó las manos, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos, ordenanzas, y les dio decretos. Vemos, hermanos, que Dios aquí estaba probando el pueblo. Dios sabía que en el momento que ellos comenzaban ese peregrinaje por el desierto, Dios los iba a probar. Dios les iba a ordenar sus decretos, sus ordenanzas. Dios les iba a explicar que tuvieran sus oídos abiertos a la palabra de Dios. Moisés fue un hombre de una gran fe. Moisés los instruía. Moisés les hablaba de los decretos, las ordenanzas que ellos deberían de seguir durante el peregrinaje del desierto hacia la tierra prometida, hacia Canaán. En ese trayecto ellos pasaron dificultades, problemas, pero ahí estaba Dios, ahí estaba explicándoles el Señor, instruyéndolos, los estaba probando. Entonces, cuando ellos llegan a Mara, salen corriendo gozosos de que encontraron agua, y la sorpresa es que cuando se tiran a probar esa agua era amarga, era un agua soluble, porque esa región era una región donde esos pozos no eran de aguas dulces, y para ellos eso fue algo frustrante, y comenzaron a renegar, comenzaron a murmurar contra Moisés. Lo que menos debían de haber hecho y lo que menos debemos de hacer nosotros hoy en día es, cuando tú estés pasando por un desierto, lo primero que debes de es orar y pedirle a Dios que te dé sabiduría para pasar ese desierto de enfermedad, ese desierto de escasez económica, ese desierto de llenura espiritual. ¿Por qué estamos secos? ¿Por qué estamos quebrantados? ¿Por qué estamos afligidos? En vez de uno cuestionar a Dios, en vez de nosotros decirle a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permites esto? Es cuando menos debemos nosotros de cuestionar a Dios en esos momentos que estamos pasando de dificultades, sino orar. Mire lo contrario de todo. Moisés oró. Cuando él oró, Dios le mostró la solución al problema. Pero solo Moisés fue el que tuvo la osadía de poder orar. El resto del pueblo estuvo en contra de él, acusándolo. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros hoy en día como cristianos aprendamos a respetarnos los unos a los otros. Tú y yo no tenemos por qué cuestionar a nadie. Y lo más triste de las iglesias es que los miembros de las iglesias
quieren manejar a los pastores al antojo de uno, a lo que uno en la carne uno quiere. Y uno critica a los líderes de las iglesias porque no hacen lo que yo, como miembro de la iglesia, quiero que se haga y quiero que se vea. Pero ¿quién soy yo si yo tengo que respetar la visión de ese pastor, de esa pastora, la visión de esos líderes para yo poder ser bendecido? Moisés no tenía la culpa de que el pueblo se encontrara con las aguas amargas de Mara. Era que Dios los estaba probando para ver cuál era la fe, para ver cuál era el propósito y el deseo de ellos verdaderamente poder llegar a Canaán. Para llegar a Canaán tenía que llegar un pueblo instruido, un pueblo corregido, un pueblo con la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero vemos aquí, hermanos, lo triste de esto, que todos nosotros leemos todos estos pasajes de la Biblia y seguimos murmurando el uno contra el otro. Por eso, hermanos, es que vemos en las iglesias muchas veces que la unción separa. Hoy el Espíritu Santo le mostraba a la pastora que la alabanza estaba frenada. ¿Qué es lo que debemos de hacer como miembros de una iglesia? Pedir al Espíritu Santo que nos revele por qué la alabanza está frenada. ¿Qué está pasando en medio de mí? Porque todos somos portadores de liberación o todos podemos ser portadores de obstáculos. Si nosotros vemos que esa alabanza no está fluyendo, yo tengo que orar al Padre y pedir al Espíritu que la alabanza, los que componen la alabanza, haya una perfecta unidad. Esto es un símbolo de que estamos aquí, pero en medio de nosotros todavía hay divisiones. En medio de nosotros todavía hay comentarios. En medio de nosotros todavía hay murmuración, hermano. Pero sí queremos que la unción se derrame, que la unción caiga, pero no queremos sujetarnos, humillarnos. No queremos entender la grandeza de lo que es Dios, hermanos. Mire lo que Dios está haciendo aquí, en esta porción que estamos leyendo. Cómo Dios está libertando este pueblo. Cómo Dios redimió este pueblo en estos momentos donde ellos salieron de esclavitud y ahora ellos están camino a un triunfo, pero con ese tipo de murmuración era imposible y por eso dice aquí que Dios los estaba probando. Vamos a volver a leer para que podamos entender esto. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo, oiga bien, porque yo, dice, soy tu sanador. Hermano, esto es algo para que nosotros nos llenemos de gozo, para que nosotros digamos verdaderamente, si Dios lo dijo, hoy lo podemos aplicar a este plan satánico que estamos viviendo ahora. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos muertos del miedo. Estamos oyendo noticias negativas. No oigamos eso.
oigamos, invirtámonos en la presencia de Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe, que nos dé poder, que nos dé sabiduría para no aceptar las mentiras de Satanás. Amén. Vamos a leer aquí mismo en el 15:13 para que veamos esto. Dice: conduje en tu misericordia a este pueblo que redimí. Oigan bien, hermanos, esta palabra. Los llevé con tu poder y en tu santa morada. Vemos, hermanos, que aquí Dios está diciéndole al pueblo que Él lo redimió. ¿Quién fue el que nos redimió a nosotros? Jesucristo, hermanos. Y mire que aquí ya está el Padre mostrándole a este pueblo que Cristo iba a ser el que nos iba a redimir a ti y a mí hoy. Y aquí estamos viendo, hermano, por eso es tan importante cuando estudiamos la palabra, cuando analizamos la palabra, que entendamos los propósitos y los planes de Dios para con nosotros. Y vemos que aquí Dios está diciéndole a ese pueblo que ya ellos fueron redimidos. Ellos fueron redimidos espiritualmente. Nosotros fuimos redimidos en lo físico con Cristo Jesús cuando vino a este mundo y se hizo maldición para hoy y tú y yo ser bendecidos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a mirar en 1 Corintios. Gloria a Dios. 1 Corintios 10:1. Donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? ¿Están captando lo que Pablo está hablándole al pueblo de ahora, a nosotros? Entonces dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, hermanos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya, hermanos, ¿se da cuenta? Y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos que no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recuerden, hermanos, que en el desierto cuando salen con ellos parte del pueblo, una parte de un pueblo egipcio. Ese pueblo traía todavía la contaminación de la idolatría. Y muchos de los israelitas se dejaron contaminar de ese pueblo. Y esos egipcios fueron los promotores de la murmuración dentro del pueblo israelita, y el pueblo israelita, parte de ellos se contaminaron, y por eso dice aquí que muchos de ellos no entraron a la tierra prometida y murieron en el desierto por consecuencia de la murmuración. La murmuración es lo más perverso y satánico que hay en el ser humano. Por eso nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios, hermano, que nos libre de caer en ese estado de murmuración. No podemos seguir alimentando ese demonio de murmuración en medio del pueblo de Dios. Hay mucha gente que le gusta estar hablando siempre negativo. Siempre que tú hablas con esas personas, te están hablando negativo, que no podemos esto, que no podemos ir allá, que no podemos hacer esto, que no podemos creer, que no podemos entender, que no somos capaces. Todo eso sí tenemos habilidad para decirlo, pero no tenemos habilidad para decir: diablo mentiroso, que mi Padre te reprenda, porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece.
Aleluya. Dios es grande. Amén. Dios es soberano. Dios es poderoso, hermano. Pero tú y yo tenemos que creerlo. Moisés fue un hombre de fe, hermanos. Y por eso, por esa fe de Moisés, es lo que Pablo aquí nos está explicando. Ellos fueron redimidos espiritualmente. Ellos fueron alimentados espiritualmente. Ellos comieron el maná espiritual, no un maná de la tierra. Hermano, usted sabe la grandeza de lo que es eso, ese alimento especial bajado del reino de Dios para el pueblo israelita. Ese maná es el que hoy tú y yo estamos comiendo en Cristo Jesús, hermano. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a valorar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Hay poder. En la sangre de Cristo, hermanos. Oh. Santo. El Espíritu Santo es tan maravilloso. Habla, papá. Yo quisiera, hermanos, que todos ustedes pudieran entender lo que es poder uno recibir la visitación del Espíritu Santo, poder sentir el gozo que uno siente, hermano, a pesar de las debilidades de uno, los pecados de uno. Pero Dios es tan grande, tan misericordioso, que Él no nos mira ahora en la imperfección en que estamos. Él nos está mirando en los tiempos finales, hermano. Él nos está mirando un pueblo redimido, un pueblo limpiado por ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Damos gracias a Dios por eso, hermano. Vamos a mirar en Judas, versículo 6. Sobre la murmuración. Y dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulan a las personas para sacar provecho. Qué tristeza, hermano, y qué horrible que hoy en día en medio de nosotros todavía hay murmuración. Estos son aduladores, dice la palabra de Dios. Son personas que están siempre buscando la contienda, buscando que haya división, buscando que no haya la unificación, el mover del Espíritu Santo. Estamos llenos de prepotencia, llenos de orgullo, llenos de vanidad. Pero Dios no quiere, hermano, que nosotros sigamos en este camino que estamos siguiendo ahora. Voy a leerles aquí. Dice: el árbol es un refugio, es símbolo de fertilidad, erguido hacia el cielo, profundamente arraigado en el suelo. El árbol es también símbolo de una persona sabia que respeta la tierra y mira a Dios útil y preciso. El árbol sirve diariamente al ser humano y le presta innumerables servicios. Vemos que aquí este árbol que Moisés cortó y tiró en esas aguas amargas de Mara, este árbol es el mismo Cristo que fue el que cayó en esa agua y endulzó esa agua.
Ese es Cristo Jesús. Por eso Pablo entendió que en el pasado el pueblo de Dios había sido redimido y explica que han sido redimidos espiritualmente. Pero nosotros hoy hemos sido redimidos en lo físico de Cristo, porque Cristo vino a este mundo y se hizo humano como tú y yo, con un cuerpo divino, claro, porque Él viene directamente, pero Él tuvo las mismas tentaciones que tienes usted y yo. Él las tuvo. Él sintió hambre, Él sintió dolor, Él sintió tristeza, Él sintió soledad. Todo lo que nosotros sentimos, Cristo lo sintió en este cuerpo que Él tuvo, a pesar de ser un cuerpo físico, pero era un cuerpo divino. Y Él sufrió, y por eso Él hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por tus debilidades, por mis debilidades, porque Él ya nos entendió, Él ya nos entiende que lo que estamos nosotros pasando aquí, los ataques, si Cristo fue tentado por Satanás, ¿por qué nosotros no podemos ser tentados por Satanás? Claro que sí, hermano, pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y nosotros necesitamos tener una relación, buscar más de Dios, buscar más al Espíritu, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que cuando tú vayas a leer esta bendita palabra, antes de leerla, pídele al Espíritu Santo que te revele, que te enseñe, que te dé visión, que te dé sabiduría, y que cuando tú estés hablando esta bendita palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de mí, oh, gloria a Dios, imparta liberación, imparta sanidad a sus vidas, hermanos. Alaben a Dios, glorifiquen a Dios. Él está vivo, Él no está muerto, hermanos. Amén. Creámoslo, vivámoslo. Estamos viviendo tiempos donde tenemos que dejar de lamentarnos, dejar de estar caminando con miedo. El miedo no es de Dios, el miedo es satánico. Este es un ministerio de guerra espiritual, hermanos. No me cansaré de decirlo cada que esté en un púlpito. Dios nos llamó a ser guerreros, no cobardes. Vamos a mirar en Apocalipsis 2:7. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de vida es Cristo Jesús, hermanos. Ese árbol que Moisés cortó para echar en esas aguas amargas de Mara, era el poder de Cristo que estaba allí, con el Padre y con el Espíritu, acompañando a su pueblo en el camino del desierto que iban a comenzar para llegar a Canaán. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Y por eso vemos que cuando Moisés corta ese palo y tira ese palo a esas aguas amargas, esas aguas se endulzaron. Cuando tú estás pasando por un desierto, cuando tú ves que tu situación no tiene una luz, que no tiene una solución, arrodíllate, póstrate, tírate de como sea y clama a Dios, pide a Dios que te ayude, y en ese momento viene el poder de Dios, la unción de Dios, y tu problema te lo hace fácil, tu problema te lo hace soluble. Pero tenemos que creer en ese poder de Dios. El Dios que tú y yo estamos glorificando está vivo. Él no está muerto. Cristo murió, al tercer día resucitó, hermanos.
¿Pero para qué resucitó? Para demostrarle al mundo que Dios es invisible, Dios es poderoso, y lo que Dios decreta, ningún demonio podrá contra el poder de Dios, hermanos. Amén, aleluya. Aleluya. Abba, Padre. Y taramajanda, ramajara, masiramando. Onda, rama, guía, bajaya, mando. Hay poder, hermanos. Tenemos que dejar tanto miedo. Tenemos que dejar de estar viviendo con tantos interrogativos. Cuando tú lees la palabra con visión, cuando tú lees la palabra con fe, todo lo que dice esta palabra llega a tu espíritu y tu espíritu se hace una roca. Tu espíritu se hace un espíritu de poder. No hay demonio que te pueda derrotar. Pero si nosotros estamos caminando en el desierto con miedo, con angustia, estamos perdidos. Cuando tú pasas el desierto con el amor de Dios, ese desierto se hace un gozo. Cuando tú tienes un problema, sea lo que sea, una enfermedad, la economía, un hijo en tu hogar, los problemas en nuestra iglesia, y nosotros clamamos a ese Dios, nos postramos delante de ese Dios, le pedimos a ese Dios, esos problemas cambian, hermanos. Pero ¿dónde está la fe de nosotros? ¿Creemos más a las mentiras del diablo que al poder de Dios? Vamos a mirar ahí mismo en Apocalipsis 22, 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas a la ciudad. La ciudad es esa gran Jerusalén que estamos nosotros deseando llegar allá. Pero tenemos que comenzar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo, porque tu vida y mi vida tiene que estar totalmente apartada de los ídolos. El pueblo de Israel, muchos de ellos perecieron en el desierto por esos ídolos. Pero ¿cuáles son los ídolos que nosotros hoy podemos tener? Un esposo, una esposa, un hijo, un trabajo, un carro, dinero. Cuando yo adoro más esos ídolos, yo estoy haciendo a mi Dios a un lado. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a no idolatrar lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios nos ha dado. Tú tienes dinero, gózate por tener dinero, y si ves una persona necesitada, bríndale una ayuda. Si tú tienes la llenura del Espíritu Santo y ves una persona que está atada y oprimida y tú no oras, tú no guerreas, tú no tratas de libertar a esa persona, eres egoísta, estás idolatrando lo que Dios te ha dado. Entonces tenemos que entender qué es idolatría. Idolatría es cuando yo hago de un objeto o de una imagen o de un simbolismo un Dios para mi vida. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, hermanos. ¿Cuántas personas se consiguen una pareja y esa pareja llega a ponerles problemas para que no vengan a la iglesia?
y esas parejas aceptan que esa persona les esté impidiendo que vengan a la iglesia. Están idolatrando a esa persona, porque primero nosotros tenemos que venir a la casa de Dios. Dios nos dio ese compañero, Dios nos dio esa compañera, pero esa compañera o ese compañero no me puede apartar a mí de lo que es el amor de Dios y de venir a la iglesia y de seguir siendo miembros de una iglesia. Pero eso lo vemos a diario. Hermanos que están sin trabajo, piden trabajo, les da Dios un buen trabajo, pero no ponen condiciones. Yo quiero el trabajo, pero mis días libres son esto y eso porque yo soy cristiano y yo pertenezco a una iglesia y yo quiero servir a mi Dios. Si ustedes me dan ese trabajo con estas condiciones, yo lo recibo. Pero no, nosotros si nos dicen te vas a ganar tanto, ok, y tienes que trabajar domingo, ok. Nos olvidamos de las promesas, las bendiciones que Dios nos da. Pero entonces sí queremos exigirle a Dios que Dios nos siga bendiciendo cuando nosotros con una prueba que nos dieron un trabajito donde estamos ganando un salario bueno, ya nos podemos olvidar de venir los domingos o venir los miércoles o viernes a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no puse condiciones. Y eso sucede en muchos cristianos, hermanos. Y queremos que Dios nos bendiga. Vamos a mirar lo que representa la madera en el reino de Dios. La madera fue usada para hacer unas cruces. En la antigüedad, los hombres que encontraban haciendo cosas incorrectas le daban una muerte de cruz. Esas personas, esa muerte era una muerte maldiciente. Y entonces esas personas las colgaban en esa cruz y en la tarde, cuando se ocultaba ya el sol, las bajaban y las tapaban con piedras, simbolizando por qué habían muerto o por qué habían sido sacrificadas en ese madero. Vamos a mirar en Josué 29. Dice, el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Ese es Josué 8:29. Josué 8:29. Vemos, hermanos, que aquí esa madera se está usando para un símbolo de maldición. Y vemos también allí mismo en Josué 10:26. Vamos a mirar. Josué 10:26. Dice, después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Vemos cómo este plan de Satanás se estaba efectuando ya, porque Satanás también es muy astuto y Satanás quiere como imitar las cosas de Dios, pero él no puede imitar a Dios porque Dios es soberano. Pero mire usted cómo Satanás hace que Cristo muera en un madero. Vemos aquí que todos estos tipos que fueron colgados en un madero era símbolo de maldición por las cosas horrendas que habían hecho contra el pueblo israelita, hermanos. Entonces vamos a mirar ahora en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:24.
Dice, quien él mismo, nuestros pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Vemos aquí, hermano, lo lindo del amor de Dios, lo lindo de Jesucristo. Jesucristo sabía que Él iba a venir y que iba a ser muerto en ese madero, pero Él venía por amor a nosotros, porque Él sabía que nosotros estábamos totalmente sujetos a la voluntad de Satanás. No había un hombre en la tierra que pudiera vencer a Satanás. El único que podía vencer a Satanás era Jesucristo. Y entonces Él viene y Él se humilla, Él se hace humilde y Él recibe este oprobio de morir, una muerte maldiciente en un madero, para que tú y yo hoy seamos liberados y tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso nosotros debemos, si déselo con ganas, con ánimo, porque estamos perdiendo esa visión de los ejércitos. Vemos, hermanos, cómo el amor de Dios es tan grande. Hermano, cada que usted lee la palabra, usted medita la palabra, usted ve la grandeza de lo que es el amor de Dios. Vamos a mirar en Jeremías 17, 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Cuando tú y yo estamos cimentados en la palabra de Dios, la palabra de Dios es refrigerio a nuestro espíritu, a nuestros huesos. Cuando tú tienes esa relación con Dios a través de su palabra, tú estás siendo un árbol plantado junto a aguas de corriente. Esas aguas simbolizan la palabra de Dios, hermanos. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que estar, como decía la pastora ahora, en el momento que ella se subió aquí y decía que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero para que tú y yo confiemos en Dios, tenemos que pedir al Espíritu que nos dé revelación de esta palabra. ¿De qué te sirve a ti leer palabra y leer y no entender nada? Si tú lees y no entiendes, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación de esta palabra, y que a medida que vas analizando la palabra, tu espíritu se va fortaleciendo. Entonces, lo que está pasando ahora, este plan satánico, esta opresión diabólica que está viendo el mundo, los que estamos cimentados en la palabra, no nos tiene que afectar eso. Que tenemos que tomar precauciones, que tenemos que alimentarnos bien, que tenemos que usar productos que tengan nutrientes y que podamos mantener nuestras defensas altas. Cuando tú haces eso y tú estás con el poder del Espíritu, tu cuerpo se hace inmune. Pero el diablo nos quiere tener debilitados. Muchos hermanos
no se saben alimentar y creen que comiendo lo que comemos diariamente estamos alimentándonos bien. Es una mentira. Pero por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Cómo cuido yo este cuerpo? En la juventud, ¿cuántos jóvenes están metiendo droga, destrozando este cuerpo? Cuando llegan a la vejez, este cuerpo lo tienen destruido en el alcoholismo, en la cocaína, en la marihuana, en esas anfetaminas, todo eso, en el hachís. Cuando yo viví en España, eso sí que es horrible, ese hachís, cómo se mueve ahí, eso viene de Arabia Saudita, todas esas regiones, y vemos la juventud perdida, la juventud desbocada, usando drogas, llegan a una vejez y llegan sus cuerpos deteriorados, dañados. Esas son las consecuencias que hoy en día se están pagando, pero nosotros cuando llegamos y hemos vivido ese ambiente y venimos a los pies de Cristo, le pedimos perdón a Cristo y nos reconciliamos con Cristo, Jesucristo cambia tu ADN, Jesucristo cambia tu cuerpo que está debilitado y lo vuelve un cuerpo fuerte, un cuerpo poderoso. Pero tú tienes que aprender a entender cómo tú viviste tu juventud. Tú tienes que aprender a hacerte una evaluación internamente. ¿Cómo estás hoy después de que has venido a los pies de Cristo? ¿Cómo estás viviendo tú con Cristo? Si tú ves que todavía tienes problemas, que todavía hay dudas, que todavía no tienes fe, pídele al Espíritu Santo que te ayude para que podamos llegar a entender todo esto que les estoy explicando a ustedes aquí. Aleluya. Vamos a mirar en Colosenses. Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos, hermanos, lo que yo les estoy explicando, ¿no? Cuando Cristo muere en esa cruz, cuando los demonios ven a Cristo allí, ellos se regocijaron de ver que lo mataron y que lo pudieron crucificar. Pero la sorpresa grande de Satanás y sus demonios, sus emisarios, fue que al tercer día Jesucristo resucitó. Cuando Él resucita, por eso dice que Él resucitó y descendió al Seol, tomó cautiva la cautividad. O sea, el remanente de ese pueblo que había muerto engañado por Satanás, Dios restaura ese remanente y los demonios ven el poder de Dios y Satanás ve el poder de Dios y Dios se hace visible a la humanidad y muestra el poderío. Cuando el Espíritu Santo lo toma de la tumba y lo hace resucitar, y Jesucristo camina por la tierra unos días después de la resurrección, conversa con sus apóstoles, les da instrucciones y les explica que sería necesario que Él volviera al reino de Dios para que el Espíritu Santo, el Consolador, viniera, que es el que hoy tú y yo tenemos
dentro de nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria. Ita rama handa rama gira basaya mando. Santo, santo. Hay poder, hermanos. Hay poder. Dios es poder. Jehová es Jehová de los ejércitos. Ningún demonio, hermanos, de los que estamos viendo los ataques de hoy en día, te podrán hacer daño a ti si tú crees. Si tú crees, hermanos. Vamos a mirar en Proverbios 3, ya para ir concluyendo. Proverbios 3, 18. Dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aquí Dios está haciéndonos entender que es la palabra de Dios. Por eso es lo que yo les hago tanto énfasis, hermanos. Cuando ustedes lean esta palabra, antes de comenzar a leerla, pídanle al Espíritu Santo que les dé discernimiento de lo que van a leer, que les dé revelación de lo que está aquí escrito, para que tu espíritu sea fortalecido, para que todos estos espíritus angustiadores que se están moviendo en estos tiempos son demonios que nos quieren ahogar, que nos quieren amedrentar, que nos quieren atemorizar. Y hay algo que todavía no se ha cumplido, pero ya está comenzando ya a desatarse ciertos tipos de demonios. Para los que les gusta la guerra espiritual, es muy importante investigar esos demonios que en estos tiempos van a ser soltados, hermanos, para atormentar a los hijos de Dios, pero atormentar los que no están haciendo esto que leímos aquí en Proverbios 18. Nosotros tenemos que vivir esta palabra. Usted tiene que meditar esta palabra. Usted tiene que pedir al Espíritu Santo que le ayude, que lo fortalezca, que le dé discernimiento, sabiduría. Póngase de pie, hermanos. Voy a pedir al coro que cantemos una alabanza, o que el Espíritu Santo te ponga de cantar, hermano. Y vamos a cantar esta alabanza con gozo. Vamos a cantar esta alabanza con alegría, hermanos. Porque cuando tú alabas a Dios, los demonios tiemblan. Cuando nosotros nos unificamos en la alabanza, no hay un demonio que pueda resistir el poder de Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús.